Continuamos con su programa Trazando Ruta. Tenemos al licenciado Lidio Cadet, un hombre de la política, un hombre secretario general de cuando el PLD comenzó con su filosofía bochista, cuando leían y vendían periódicos. Cuando tú llegas a ser militante del PLD, tú tenías que pasar por círculo de estudio, tenías una escuela de formación. Ya el PLD es igual que los partidos cualquiera, del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM son lo mismo. ¿Cuál es la filosofía del PLD? Pero con él vamos a conversar sobre esto y otro tema. Licenciado, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros en este programa que es suyo. Gracias a ti, Antonio, gracias a Alexander, gracias a tanta gente buena que con nosotros está compartiendo en este día 3 de agosto del año 2025. Yo me siento también muy agradecido de Dios porque me ha dado la fuerza y la luz suficiente para llegar acá sin ningún tipo de problema, y entonces ahora estoy a disposición de ustedes para que este programa sea un programa que transcurra de tal manera que la democracia, la esperanza del pueblo sean fortalecidos. Mire, don Lidio, ¿cómo usted evalúa la situación del país en este momento? Bueno, la respuesta mía, algunas personas dirán, bueno, pero Lidio Cadet es un miembro de la oposición y por tanto su juicio será un juicio negativo respecto a lo que es la situación actual en la República Dominicana. Pero no, al margen de mi militancia partidaria, que no la escondo, yo soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana, soy miembro del comité político, no es lo que diga Lidio Cadet, es lo que está diciendo la gente en la calle, en los escenarios donde se reúnen personas, que están diciendo que este gobierno no ha dado pie con bola, que sus promesas se quedaron en eso, en promesas, porque el PRM, que antes era PRD, son muy buenos en la oposición. Yo recuerdo que el presidente Luis Abinader decía en la oposición que después de un año la seguridad sería de maravilla y que eliminaba la delincuencia en 2 años. Así, entonces pues nada, sin embargo, bueno, ya sabemos lo que ha sucedido. Y la situación económica, que es lo que la gente más mira, porque la economía... Los bolsillos. Es así, en los bolsillos, porque si los bolsillos están rotos, porque no hay nada que colocar, sí. Entonces cuando la gente va a la tienda, va al colmado, al supermercado, se da cuenta que los artículos de primera necesidad, los artículos que tiene que comprar están por las nubes, porque el gobierno no ha sido capaz de mantener la inflación bajo control, hasta el grado que una de las semanas reconoció que la economía no va bien, que esto está bajando, que esto está descendiendo. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Yo digo que solamente el endeudamiento, Antonio y Alexander, solo el endeudamiento externo es algo altamente preocupante. Dicen los economistas que siempre hay que tener como referente el Producto Bruto Interno y el porcentaje del endeudamiento, y que no debe pasar de lo ideal es 40% o menos. Ellos lo tienen en 46 puntos tanto, y apunta a que lo van a elevar hasta 49. Porque el déficit del cual ustedes hablaban, de si lo que hacen es nombrar personas sin que esas personas vayan a ser entes productivos, que vayan a mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano, que los servicios públicos sean mucho más eficientes, sino que son nombramientos, la mayoría de ellos, para satisfacer las promesas de campaña, a fin de que de alguna manera estén tranquilos, porque el presidente Abinader llegó a la presidencia apenas con alrededor de 25% de los votos de la gente que tenía que votar. Así que en términos de que llaman los políticos
de legitimidad, no tiene legitimidad, pues no tiene mayoría. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Bueno, todo el mundo sabe, los partidos de oposición sufrimos en carne propia la compra de una cantidad importante de dirigentes y de personas nuestras. Toda la oposición, no solamente el PLD, toda la oposición. Entonces, una democracia que se basa en que un gobierno para mantenerse tiene que comprar mucha gente, nombrar mucha gente sin que tenga una base fiscal sana, porque tiene un déficit que lo que él tiene que hacer es cada día luchar para disminuir ese déficit. Pero en lugar de disminuirlo, lo que hace es aumentarlo. Porque el presidente Abinader tiene una debilidad. Él vive de lo que dicen las redes. Entonces, sí, no las redes. ¿Cómo sabe usted eso si usted es de la oposición? No, mira, las redes lo tienen a él maniatado. Si hay una opinión que las redes lanza, pero tú no sabes que él ha hecho propuestas de reforma fiscal o desde que comenzó el gobierno, hizo intentos, pero comenzaron los bombardeos y ataques. Entonces reculó. Pero un gobierno no puede tomar una decisión sin antes pensarla fríamente a fin de ver los beneficios que ella reporta al pueblo dominicano. Pero no lo ha hecho, improvisando, porque realmente es un campeón de la improvisación. O sea, intenta por acá y entonces vuelve para atrás, intenta por allí y vuelve para atrás. Es decir, no hay un plan definido, no hay un programa que diga esta es la ruta a seguir. Y por tanto, habrá dificultades en esa ruta, pero nosotros estamos dispuestos a vencer las dificultades porque en definitiva el pueblo dominicano será beneficiado. Entonces no ha sido así. Ustedes ponían ejemplos de países que se han atrevido a dar pasos contundentes y entonces han logrado yugular, por ejemplo, el problema de la inflación en esos países. Y el déficit. El déficit. Entonces nosotros tenemos ahora un gobierno que encuentra a un país estable, porque tú ves que ellos hablan de la estabilidad macroeconómica, Antonio, Alexander, amigos y amigas televidentes, pero si nosotros no dejamos el gobierno, la estabilidad que dejamos, con la improvisación de esta gente, esto hubiera sido un desastre, pero nosotros dejamos al país sólidamente asentado. Yo siempre recuerdo lo que Alicia Bárcenas, que era secretaria general de la CEPAL, dijo en el 2019, dice que la República Dominicana es el único país que no va a tener como un problema de recesión, de nada, un país estable. Y entonces Alicia se hace una pregunta retórica, ¿cómo lo han logrado? Dice, yo no lo sé, pero lo han logrado. Sí. Es decir, el país estaba estable. Yo creo que le puse este ejemplo en otro programa a ustedes, pero bueno, si no, repetirlo no sobra. Cuando Danilo Medina, es presidente de la República, salió del gobierno, la Unión Europea ya había suspendido la ayuda que daba a la República Dominicana porque nosotros teníamos un quintil de pobreza que nos hacía calificar para que la Unión Europea nos diera esa ayuda. Pero como superamos ese quintil de la pobreza y llegamos a tener un ingreso de nivel medio, la Unión Europea dice, ya ustedes no lo necesitan. El presidente Luis Abinader dice que ha sacado más de 2 millones de pobres, que dice que también le van a pagar esos recursos, porque si el presidente ha dicho que en la historia ningún gobierno ha sacado de la pobreza tantos ciudadanos, pues estamos muy bien, el presidente lo manifestó. Sí, no, porque él manifiesta muchas cosas, ¿verdad? Después la palabra se dice y el micrófono aguanta todo, pero la realidad es que la gente está pasándola mal. Un ejemplo, nosotros dejamos el país sin apagones. La energía eléctrica, ustedes lo han dicho, porque ustedes son críticos de la situación que es negativa y hacen aporte con propuestas, con sugerencias. Ustedes saben que sin energía eléctrica ningún país se desarrolla. Eso es así. Entonces nosotros sabíamos que eso era cardinal y Danilo Medina y el PLD tuvieron los pantalones para decir vamos a construir 2 plantas en Punta Catalina. Y el PLD lo hizo. Pero lo grandioso de eso es que eso logró que la energía
estuviera más accesible al pueblo dominicano, más barata, pero al mismo tiempo se dejó una estructura que la próxima tercera planta se iba a construir casi con la mitad del costo de las otras. Eso es gobernar, eso es tener calidad de estadista. Pensar no solamente en el presente, sino en el futuro. Entonces nosotros dejamos una educación que antes era la cenicienta, porque los chelitos que llegaban no daban para nada, y nosotros logramos inyectar el 4% del PBI, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y logramos construir 24,000 aulas y dejamos como 7,000 aulas en construcción. Pero además de eso, Alexander y Antonio, y amigas y amigos, esas aulas fueron construidas con un método basado en la transparencia único. Los que fueron a construir esas 24,000 aulas lo hicieron sin tener que pertenecer a un partido político o a una religión o lo que sea. Se hizo, como dicen, por sorteo. En el pabellón de voleibol. Usted veía eso lleno de ingenieros, fila a su sorteo. Exacto. Y yo vi, porque yo trabajo ahí, infelices que salieron felices, que se sacaron obras. Y eso significaba cuán clara estaba en la cabeza del presidente la transparencia. Porque si hubiera tenido una actitud perversa, dice, yo voy a aprovechar todo esto cuánto que voy a invertir, porque cuando eso, la ley de compras y contrataciones prácticamente no se había aplicado, como ustedes saben. Fue Danilo Medina que comenzó a hacer el reglamento, porque estaba la ley, pero no estaba el reglamento, y entonces se comenzó a estructurar, a establecer tecnología, y comenzó un proceso maravilloso. Entonces nosotros dejamos la educación con una estructura que posibilitaba que los muchachitos de los pobres estuvieran en palacete, y cientos de miles que estaban en la calle dejaron de estar en la calle porque le dábamos desayuno, almuerzo y merienda, útiles escolares, tan detendidas, pero que funcionaba efectivamente. Claro que ustedes saben, porque ustedes son personas de capacidad intelectual, que un proceso educativo no se cambia en 5, 6 o 7 años, se comienza. Y nosotros comenzamos ese proceso. Continuando con su programa, le dejé una pregunta, la pelota en su cancha. ¿Por qué con todas esas bondades que usted manifiesta que hizo el gobierno de Danilo Medina y que hizo los gobiernos del PLD, hoy en día el PLD lo sacaron del gobierno, no tiene senadores, tiene muy pocos diputados, tiene muy pocos alcaldes, tiene un poco de todo? ¿Por qué perdió el PLD y ahora saca una votación apenas de un 10%? Sí, es una pregunta obviamente con muchos aspectos implicados, y voy a tratar de ser sintético. Mira, nosotros efectivamente perdimos las elecciones en el 20 y las perdimos en el 24. Y como tú estás diciendo, hicimos una obra de gobierno que críticos que no son del PLD califican como la mejor obra de gobierno realizada en la historia, la que encabezó el presidente Medina y el PLD. En febrero del año 2020, cuando nosotros estábamos ganando la mayoría de las alcaldías, se produjo el problema en 2 colegios del voto electrónico, que se detectaron fallas, y el presidente Abinader, en ese momento candidato, presiona a la Junta para que la Junta declare que las elecciones no son, que esa elección hay que anularla. Yo estaba en el programa de Alicia Ortega como coordinador de la Comisión Nacional Electoral del PLD,
y Luis Abinader llamó como candidato. Yo me di cuenta de todo porque yo estaba en un escenario que estaba muy, muy atento. Llamó al esposo y entonces le dice que la Junta iba a suspender las elecciones, pero que no lo dijera. Siguió la entrevista como una hora, a media hora, 45 minutos después que yo salí, ya el país, la Junta había anunció que las elecciones habían sido anuladas. Eso es lo que va a dar como resultado que Luis Abinader sea escogido presidente de la República, junto con el problema del fraccionamiento en el PLD, que el expresidente Leonel sale del PLD. ¿Por qué? Porque como el presidente Abinader sabía que estaba perdiendo, teníamos alrededor del 70% de las alcaldías ganadas en ese momento. Él sabía que al ganar las alcaldías, en mayo del 2020 íbamos a ganar las elecciones, seguro. No había ninguna duda, porque las encuestas decían también eso, que Gonzalo iba a ser presidente de la República. Logró, y eso fue su gran logro, que la población torciera el camino, porque él entonces logró convencer a la clase media de que el PLD quería hacer fraude. Entonces vino el toque de cacerola, vino la Plaza de la Bandera, y en cuestión de 2 meses, las encuestas que lo daban a él muy abajo, le daban ya compitiendo con Gonzalo. Y efectivamente ganó las elecciones. La gana, nos pide a nosotros una reunión, el presidente Medina lo recibe, el expresidente, la pandemia está, le manifestamos nuestra decisión de apoyarlo para salir adelante y nuestra disposición se puso sobre la mesa. Pero 3 semanas después hace un discurso y dice que toda la cúpula del PLD es corrupta y comienzan los apresamientos. Para mí una actitud muy innoble, ¿eh? Porque si tú pides una reunión, porque si en el PLD hay algo, tú consideras que hay corruptos, somételo, mándale expediente, pero no te lance a pedir una reunión con la cúpula del PLD y poco tiempo después llamarla corrupta. No, eso no fue un acto correcto. Entonces, claro, la gente que estaba comenzando el presidente Abinader le creyó. Y al creerle, entonces los medios de comunicación comienzan a televisar, comienza todo el proceso, y entonces el PLD comienza a ser encasillado en el cuadro de corrupto. No tenemos un solo condenado todavía. Sin embargo, la corrupción del gobierno actual es tan contundente que ya tienen varios dirigentes del PRM condenados por narcotráfico. Y creo que el narcotráfico es la peor expresión de corrupción, porque como he dicho en otras ocasiones, si Lidio Cadet es funcionario y se roba dinero, 1.000 millones, 2.000, lo que sea, lo juzgan y ese juicio da como resultado una sentencia que tiene la condición de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, yo tengo que devolver el dinero. Pero cuando el narcotraficante lo condenan, primero no le quitan todos los cuartos. Y los cerebros que ha dañado con la droga, eso no se recupera nunca más. Eso es lo peor. Pero no solamente en el narcotráfico. La doctora Milagro Ortiz ha dicho que ha mandado decenas de expedientes de corrupción a la fiscalía. ¿Y usted mandó algún expediente de corrupción de su gobierno a la fiscalía? Porque vemos que los dos gobiernos han puesto gente connotable, que la imagen de usted como la doctora Milagro son gente pulcra. Y los gobiernos lo han colocado ahí. Usted mandó expedientes de su gobierno al de Presco. No solamente eso que mandamos expedientes, sino que nosotros investigamos el famoso caso de Corde y el CEA. Y la investigación de Corde dio como resultado que fueron encartados 11. Y acordamos, con el presidente de la República acordó disolver a Corde. Y se disolvió. O sea, un proceso más o menos largo. Y en lo que tiene que ver con el CEA, la investigación, Flavio Darío Espinal,
José Dante y yo como director de ética, dio como resultado que fueron cancelados todos los jefes de CORDE, del CEA, y mandamos los expedientes al Ministerio Público. Pero incluso en mi gestión yo investigué al compañero Gonzalo Castillo, porque un influencer, una persona que decía, todos los días decía, que él había comprado aviones con los recursos del Estado. Entonces yo investigué el caso. Y cuando investigamos después de varios meses, le enviamos a la persona que denunciaba el resultado y nunca más habló del caso, porque resultó falsa la acusación. Es decir, te pongo esos tres elementos para decirte que nosotros no hubo un solo caso, Antonio, Alexander, amigo y amiga televidente, que en el gobierno del PLD no fuera investigado. Estos casos que están ahora siendo manejados, los trajeron después que nosotros habíamos salido. Pero los casos que fueron denunciados en el gobierno, los investigamos. Lidio, para las pasadas elecciones, había un sector del PLD que torpedió abiertamente un acuerdo de la oposición para llevar candidaturas conjuntas. Y lograron acuerdo fundamentalmente en el ámbito municipal, pero en el ámbito congresional prácticamente ese sector del PLD se impuso y boicoteó un acuerdo. Y hoy el PLD no tiene senadores, por eso perdió su bancada en el Congreso, por esa actitud de ese sector del PLD. ¿Qué posibilidad hay de que la oposición, y no digo solamente la Fuerza del Pueblo y el PLD, porque la oposición está compuesta por un conjunto, que usted más que yo lo sabe, qué posibilidad hay de que haya una especie de reunificación de las fuerzas de oposición para recuperar espacios? Es una buena pregunta, pero en un minuto para Antonio. Nosotros tenemos en este momento, Antonio, una posición de oposición. Todas las encuestas que han publicado, la Gallup fue una de ellas, daba al PLD la segunda posición en el escenario. Actualmente. Actualmente, sin duda ninguna. No hay ninguna duda. Y otras que nosotros estamos haciendo. Es decir, tenemos la segunda posición, porque ¿qué es lo que la gente percibe que el PLD es la oposición? Con el secretario general, que ha resultado una verdadera estrella, y el presidente del partido por todo el país, nosotros montando una nueva estructura dependiendo del recinto electoral, con una movilización de todo el partido, con rueda de prensa denunciando los problemas cada semana los lunes y presentando solución, la gente dice, esa es la oposición que nosotros necesitamos. En lo que tiene que ver con tu pregunta, Alexander, mi apreciado hermano de tantos años, Antonio yo lo conocí último que a ti, o sea, pero Antonio me merece mucho aprecio y respeto. Gracias, sí. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo de más en más al Partido de la Liberación Dominicana, porque el gobierno logró sembrar la idea de que, porque ¿qué es lo que quería el gobierno? Destruir, anular al PLD, porque el PLD era su estorbo. Y el plan del presidente Abinader era anular al PLD. Pero este es un hueso duro de roer. Cual ave fénix, nos levantamos de la ceniza. Y ya la gente ve que lo que hizo el gobierno del PLD es tan contundente frente a esto que está haciendo el gobierno del PRM, que dice, con toda la seguridad en el PLD vivíamos mejor. Entonces eso está produciendo una oleada, porque el San Benito de corrupción dice, bueno, vamos a ver, primero el PLD no tiene nadie condenado todavía.